Soy periodista de la televisión cubana, soy comentarista política, reportera y conductora de televisión. No creo que muchas personas en el mundo tengan el privilegio de tener la posibilidad de hablarle a millones de personas con un micrófono en vivo a la televisión de tu país. Creo que solamente eso ya es un privilegio y una oportunidad y una motivación inmensa en cualquier lugar del mundo en el que estés. Y yo, 2 meses después de salir de la universidad, estaba en la televisión nacional por mis resultados como estudiante en el sistema que tenemos aquí en Cuba, que tú te gradúas y rápidamente comienzas a trabajar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, en un país donde la gente es muy exigente con la prensa, porque la gente está muy instruida y tiene una alta cultura política. La gente pide mucho y es muy inteligente. Y eso es un desafío porque no hay nadie tonto del otro lado del lente. Y además llegar a la prensa en un momento donde hay dos grandes procesos en cambio. Uno, el país. Está claro que la crisis del periodo especial o la crisis económica que sucedió a la caída del campo socialista removió cimientos fundamentales del proceso de la revolución que implicaron desafíos en el plano simbólico, en el plano económico y en el plano político. En estos momentos Cuba está viviendo lo que se ha dado a llamar la actualización del modelo económico, y la economía es una parte del sistema social, porque la sociedad es un sistema. Y aunque algunos prefieren dividirlo así, realmente lo que tú cambias en una parte de ese sistema termina removiendo todas las partes de ese sistema. Y parte de eso, por supuesto, es la prensa. Es una sociedad cambiante en este sentido, donde hay nuevas formas de propiedad, donde hay nuevas relaciones con el enemigo histórico de la revolución, frente al cual siempre se hizo un modelo de unidad nacional. Y de pronto, además, hay un desafío en la esfera de la prensa, específicamente en el modelo de los medios públicos. Yo no estoy negando la existencia de otras formas de periodismo, de otras formas de hacer, de contar las historias de lo que pasa en la sociedad. Yo trabajo en un medio público, soy una defensora del modelo de los medios públicos auténticamente públicos, y está en un proceso de cambio, de renovación de los discursos, de renovación generacional, y también en un proceso de identificación de una prioridad fundamental, que es recuperar a las audiencias, conectar con las audiencias, darle a la gente lo que necesita, construir medios públicos que estén a la altura del pueblo cubano. Y yo llegué a la prensa en ese momento con una gran oportunidad, recibiendo muchas oportunidades, mucha confianza, y yo tengo que ser consecuente con esa oportunidad, tengo que ser consecuente con esa confianza, y tengo que ser consecuente con el pueblo, que es al final el que paga mi medio público, y por tanto ese es mi principal trabajo. Es difícil, pero es una motivación, porque es lo que tú tienes delante, hacer mejor periodismo. Todo el mundo siempre habla de las aspiraciones en primera persona. El que no, probablemente peque de una falsa modestia. Yo quisiera contribuir a un modelo de prensa, mi aspiración es que los medios públicos cubanos vuelvan a recuperar el protagonismo que se merecen, y el protagonismo que el sistema sociopolítico cubano necesita para su propia reproducción. Los medios públicos son los medios de prensa en sentido general son los reproductores de un discurso político, de una ideología, de una cultura, de una manera de entender la vida. Eso lo hace desde una película hasta un reportero en la calle, hasta qué es noticia y qué no es noticia, hasta la ropa que te pones, hasta la forma en que te expresas, hasta el idioma en que lo haces. Y los medios tienen que ser funcionales a una agenda determinada. Yo tengo con muchísima claridad que la agenda de los medios públicos es la defensa del gobierno cubano, porque pertenece al Estado cubano, y por tanto deben ser funcionales, sobre todo con respecto al futuro. El futuro implica que el presidente Raúl Castro no estará como presidente del gobierno del país. Eso implica que habrá un nuevo presidente en torno al cual es necesario construir un consenso
político, y para eso tú tienes que tener medios públicos que sean coherentes con eso, que sean capaces de construir ese consenso. Y en cualquier caso, medios públicos sólidos que le den la voz a la gente, que la gente se siente identificada con ese discurso y que le resuelvan los problemas también, y que vean que los periodistas están de su lado y no del lado del que a lo mejor los hacen sufrir más. Dígase a veces una persona que tiene un problema con una institución y a lo mejor el periodista no va en busca de la verdad en esa relación con ese problema. Es decir, el periodista tiene que darle la voz al más vulnerable en la sociedad, a la gente, y reconstruir, que es uno de los desafíos más importantes, reconstruir la relación entre las instituciones en Cuba y los medios públicos. Eso es fundamental para la renovación de la agenda de los medios públicos. Y mi aspiración es esa, trabajar en un medio que tenga todas las potencialidades que puede tener un medio de comunicación en un país como Cuba, con gente tan integrada, con gente tan buena. El pueblo cubano es un pueblo muy bueno y que se merece medios de calidad. Bueno, específicamente a mí me ha cambiado mucho, porque yo trato los temas de Cuba y Estados Unidos. Yo me traté de especializar en los temas Cuba y Estados Unidos desde que yo era una estudiante de periodismo. Es decir, no es algo que surgió el 17 de diciembre. Hice mi tesis de grado sobre eso. Pero indiscutiblemente el 17 de diciembre nos ha marcado a todos de alguna manera. Y el trabajo periodístico también, porque antes era todo más fácil. Antes eran buenos y malos. Antes eran agredidos y agresor. Ahora no. Ahora eso ha cambiado porque desde donde mismo antes solamente se podía leer un agresor, hay muchas ramas diversas. Hay un presidente que dice que hay que cambiar una política que ahoga económicamente a mi país y sin embargo el parlamento de ese mismo país no lo hace. Eso es muy complicado de entender. Y las fuerzas y los intereses son diversos. Hay quien dice hay que cambiar la política hacia Cuba, hay que acabar con el bloqueo. ¿Para qué? ¿Para qué quieren acabar con el bloqueo? ¿Para también acabar con la revolución cubana? Eso depende del apellido que tenga. El bloqueo debe acabar, pero debe acabar en un ambiente de respeto a la soberanía de Cuba y al respeto a la soberanía de los cubanos. Entonces, claro que ha cambiado porque implica que hay que tener un discurso más profesional, más periodístico, más balanceado y tener una comprensión al menos básica de cómo funciona el sistema político de Estados Unidos, de cómo funciona la conformación de la política exterior en un país como Estados Unidos. Es muy diferente al de Cuba y por eso es muy complicado entenderlo, y específicamente las crisis que se están viviendo hoy en Estados Unidos, por los cuales podemos escuchar que un presidente dice una cosa y no pasa nada. Y eso es muy complicado desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de la explicación que tenemos que dar nosotros los periodistas sobre eso. Hubo muchas expectativas cuando el 17 de diciembre, las necesidades de ver la calidad de vida mejorada en Cuba son grandes y la gente vio una oportunidad, una puerta abierta, y sin embargo esas oportunidades no se han traducido en hechos. Son solo todavía oportunidades inexploradas porque la legislación del bloqueo sigue siendo muy severa y tan vigente como siempre. Eso no ha cambiado a pesar de lo que digan los medios. Entonces todo eso implica que la gente está viendo, de pronto se abren embajadas, nos tiramos las fotos, la bandera ondea y sin embargo la vida sigue igual, y sin embargo el bloqueo sigue igual, y el presidente dice que hay que cambiar las cosas y sin embargo no cambia. Es decir, todo eso tiene una complejidad, un trasfondo desde el punto de vista político, desde el punto de vista noticioso, y hay que ser capaz de explicarle a la gente para que la gente esté informada. No es negarle información a la gente, no es darle la que conviene, darle información para que la gente esté clara de cómo se mueve el mundo, no Cuba, el mundo, y que hay un grupo de oportunidades en este nuevo escenario y también hay un grupo de riesgos y que hay que ser capaces de preservar. Yo creo que la razón fundamental por la cual el 17 de diciembre es un motivo de celebración en Cuba, el 17 de diciembre es un motivo de celebración porque implicó que Estados Unidos dijo que respetaba a un gobierno de Cuba. Eso nunca había pasado entre estos dos países. La relación anterior fue una relación platista, dígase, una relación vinculada a una enmienda Platt, que fue una enmienda que se le puso a la Constitución, que daba derecho, por ejemplo, a que Estados Unidos interviniera militarmente cuando se le viniera en gana en este país, y lo hizo. Ese era el modelo de relación que había antes de 1959. Por tanto, el modelo de relación diplomática del siglo XXI, respetuoso de los convenios de Viena, de los convenios diplomáticos, nunca ha existido entre estos dos países. Y de pronto, un presidente de ese país dice que vamos a tratar de construir una relación así. Eso es muy nuevo y eso es muy, muy importante, y por eso es un motivo de celebración el 17 de diciembre.
porque soy cubana. Y porque no se supone que el proyecto de éxito de mi vida tenga que ser emigrar. El otro día yo estaba escuchando a un sabio, a un estudioso de la emigración. Su apellido es Aja, un investigador sobre el tema. Dice algo muy interesante que dice que hay que tener el derecho a emigrar, pero también hay que tener el derecho a no emigrar. Son dos derechos muy importantes, igualmente importantes. Entonces yo respeto a todo el que lo haga y sufro cuando veo que hay personas que pierden la vida en el intento o que lo pierden todo, aunque no sea la vida. Eso es muy doloroso. Pero yo creo que el desafío más grande que tiene mi generación es que sea posible y que sea coherente un proyecto de vida coherente con un proyecto de nación donde sea posible vivir bien, ser feliz en Cuba, quedándote en Cuba. Y yo creo que ese es el desafío más grande que tiene la revolución para los próximos años. Yo creo que es posible, pero al mismo tiempo es muy desafiante, porque nosotros no tenemos petróleo, nosotros tenemos gente, y si la gente se te va, ¿con qué lo construye? Por eso creo que es un desafío que hay que diseñar cómo resolverlo pronto, porque no hay mucho más tiempo para eso. Yo creo que hay muchos debates que se están dando en Cuba ahora mismo sobre el futuro. No siempre están visibilizados en la esfera pública. No siempre se entienden estos debates como muestra de una sana pluralidad dentro de Cuba. Pero existen. Y hay muchas veces cuando uno lee sobre Cuba en medios extranjeros, parece que somos hay dos visiones folclóricas. O somos una sociedad uniformada donde todo el mundo piensa lo mismo. O estamos tomando ron y montándonos en carros americanos de los años 50 todo el tiempo. Es decir, son cualquiera de los dos extremos o los dos juntos, la visión que hay de Cuba. Y Cuba es tan más compleja que todo eso, tan más interesante. Y hay tanta gente tan inteligente que yo creo que es sumamente superficial e injusto pensar que en Cuba la gente no tiene opinión, o no tiene ambiciones, o no hay contradicciones, o no se debate lo que hay quien cree que desde afuera nos está enseñando como algo nuevo. Hay a veces que nos traen, ¿no? Porque Estados Unidos, con este nuevo, con esta oleada de estadounidenses aquí, con el gobierno aquí, con esta apertura de las relaciones con Cuba, va a traer la democracia a Cuba. A mí no me interesa que Estados Unidos me traiga la democracia. Eso es un proyecto de los cubanos, la democracia cubana. Perfectible, claro, pero la vamos a perfeccionar nosotros. Yo no necesito que venga nadie a enseñarme. Cuba es un país lo suficientemente contradictorio, plural, dialogante, una sociedad vibrante, como para ser capaz de construir ese futuro. Y por eso yo me alegro mucho de que independientemente de lo que se diga por ahí, lo que pasa en Cuba no depende de lo que diga Obama, no depende de lo que decida el Congreso con respecto a la ley Helms-Burton. No, lo que pasa en Cuba lo deciden los cubanos. Y yo creo que eso es una cosa que hay que preservar a toda costa, por la que muchos cubanos han muerto, por las que muchas generaciones se han sacrificado. Y uno tiene que ser consecuente con ese sacrificio y con esa gran oportunidad que supone perfeccionar la revolución que ya tenemos, decidiendo nosotros lo que va a pasar. Y si no vemos los ejemplos de otros gobiernos de izquierda en América Latina, donde sus talones de Aquiles precisamente han sido los medios de comunicación, la agenda de una extrema derecha muy fuerte, muy poderosa económicamente. Entonces, el punto de partida que tiene Cuba en este siglo XXI yo creo que es muy positivo. Es un punto de partida de muchas ventajas y que tenemos que ser capaces de comprenderlo y de asumirlo y de interpretarlo como eso, como ventajas. Y también un poco renovar la autoestima de ser cubanos. Eso es una cosa que nos falta, eso es una cosa que hay que renovar todos los días, también desde nosotros, desde mi trabajo, desde el púlpito, de los medios públicos, también hay que hacerlo. A veces nos quejamos tanto de nuestros problemas que se nos olvida también sentirnos orgullosos de lo que tenemos y tener bien claro, porque si tú no te sientes orgulloso no tienes claro lo que tienes que cuidar para el futuro. Porque a veces se habla, está en cambio Cuba y hay que cambiar, pero también hay que saber
qué tenemos que preservar de lo que tenemos hoy, que es muy bueno y que todavía muchos países del mundo están luchando por llegar a tener. Entonces yo creo que en ese balance entre lo que ha de cambiar y lo que tenemos para cuidar está el éxito de lo que pueda pasar en el futuro. ¿Bien?